vamos a pasar ya a la capacitación, la segunda parte de nuestra reunión. Y aquí Biblias, colores, un cuaderno, porque vas a tener que apuntar varias cosas si quieres tomar foto a la lámina, al PPT, para poderlo después imprimir y ponerlo en tu cuaderno, pues también lo puedes hacer. Bueno, yo imprimí las hojas de trabajo, pero no, bueno, las tengo acá todas. En algún momento se los voy a dar para que ustedes lo tengan en su cuaderno de misiones, porque van a tener un cuaderno especial de misiones. Pero el día de hoy vamos a estar viendo esta capacitación, que es la primera parte, que tiene que ver con el propósito y el plan de Dios. Ese es el título de este taller. Y vamos a ver el siguiente. Muy bien, ustedes saben y lo conocen así de memoria, ¿verdad? El texto de Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera, ¿qué dice? De tal manera amó. ¿Quién amó? Dios. ¿A quién amó? Al mundo, hablando de este planeta, a la humanidad, ¿no? No a las cosas, sino a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo y por esa razón dio a quién. O sea, su amor es tan grande que tenía que ser práctico y por esa razón, según el texto que dice, dio a quién, a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea, ¿no? Que cree, la importancia es creer, ¿no? En Jesucristo, en la obra redentora, no se pierda. Hay una consecuencia de aquel que cree, y es que no se pierde, dices, no tenga vida eterna. El creer nos va a determinar ese premio, esa seguridad, esa esperanza, como quieran ustedes llamarlo, que se llama vida eterna. Ahora, este texto lo hemos leído, nos los han enseñado en diferentes formas, ¿verdad? Pero, y muchos de ustedes han podido experimentar justamente en forma muy individual la salvación que proviene de Dios a través de esa expresión de amor, a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos experimentado todo esto, la pregunta es la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. La pregunta es la siguiente. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Ahora, la pregunta es, ¿has empezado a comprender el amor del Padre hacia toda la humanidad? ¿Entiendes realmente de tal manera amó Dios al mundo? ¿Entiendes esa frase? ¿Entiendes que realmente el amor del Padre es verdadero hacia todo el mundo? ¿Lo entiendes? Aquí voy a pedir que puedan escribir en el chat, puedan abrir el micrófono, porque esto comenzamos a hacer un poco de interacción con ustedes, ¿sí? Porque esto no va a ser solamente una capacitación, sino, como dice el título, vamos a entender el propósito de Dios hacia el mundo, hacia las misiones, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, ¿entiendes realmente lo que es el amor del Padre hacia la humanidad? ¿Has podido captar la importancia de esta frase? Puede decir sí, puede decir no lo entiendo totalmente. Ok, te doy así breve tiempo de 10 segundos para poder responder, porque si no nos pasaremos hasta mañana, ¿no? Ok, ¿entiendes el amor del Padre hacia la humanidad? Yo, pastora. Sí, sí, Rubita. Bueno, en cierto modo sí he podido entender, ya que, bueno, a pesar de todo, tal y como también dice su palabra, cuando no éramos enemigos de Dios, Jesús escogió dar su vida. Un gran amor que no tiene límites y un amor que es difícil de comprender, y aún los que no lo conocen. De eso se trata el amor verdadero, y al igual que que lo dijo el pastor Pablo en 1 Corintios 13, que es uno de mis capítulos favoritos. De eso se trata el amor verdadero de un padre hacia un hijo. Ok, gracias Rubita por tu opinión. Muy bien, entonces, si es que realmente entendemos, vamos a ver si es que, o sea, la comprensión de lo que Dios nos dice en su palabra va a determinar una decisión y también no solamente una decisión, sino una convicción en nosotros, pero también va a determinar una ejecución de lo que nosotros entendemos en su palabra, ¿no? Entonces, la palabra de Dios jamás puede quedar muerta.
sino que siempre nos va a llevar a poder al campo de la acción. Entonces, si vemos el siguiente, por favor, si vemos el siguiente, vamos a entender, siguiente, ok, entonces vamos a ir entendiendo el propósito de Dios en cuanto a lo que Él ha determinado. Nosotros lo hemos visto, hemos estudiado Génesis cuando estábamos en presencialmente, y vamos a ir viendo el desarrollo y también vamos a ver el cumplimiento de sus propósitos, ¿no? Entonces vemos nosotros que Él creó, ¿a quién creó? Creó al hombre, lo puso en un ambiente perfecto. Sabemos a través de Isaías, ¿verdad? Dice que Él formó la tierra y para que sea habitada, ¿verdad? Y por eso primero armó toda la casa, ¿verdad? El ambiente adecuado, lo sabemos, y puso justamente al hombre en un ambiente adecuado, perfecto. Y Dios se regocijó con el hombre, ¿verdad? Con su creación, el hombre y la mujer, y Él dijo que había hecho todo bueno, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Todo lo hizo bueno. Y también había qué cosa, entre Dios y el hombre sabemos que había qué cosa, había comunión, ¿no? Había una común unión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer vestían qué cosa, vestían la presencia de Dios a través de esa vestidura de gloria, ¿verdad? Había ese, se le puede llamar un compañerismo piadoso, ¿no? De esa armonía, ¿no? De Dios dar la oportunidad al ser humano. Nosotros, ¿se acuerdan ustedes? Estaba recordando cuando estudiamos la palabra Bereshit, ¿se acuerdan ustedes, no? En el hebreo lo que significaba, desde ahí estaba hablando del propósito y del plan de Dios a través de Jesucristo. Nosotros veíamos eso, ¿verdad? Que Jesús iba a ser molido, ¿verdad? Que Jesucristo, aliado con la persona de Dios, porque es Dios mismo, y eso después lo vamos a ir estudiando, ¿no? Y todas esas cosas realmente lo hemos visto de alguna manera en el principio, como decía el Bereshit, ¿no? Entonces, vemos aquí la importancia y el propósito de Dios por el cual el Señor creó al ser humano. No lo hizo solamente porque se le ocurrió, no, había un plan y un propósito que Él iba a desarrollar desde la creación del hombre, ¿no? Vamos a ver el siguiente, por favor. Pero nosotros sabemos muy bien que el hombre que eligió, el hombre eligió frustrar ese compañerismo, ¿no? Él decidió oír otra voz, ¿verdad? Y no de su gobernante, sino que él simplemente frustró. ¿Por qué? Porque se quiso rebelar contra Dios. La rebelión, por eso es que todo pecado tiene que ver con rebelión. Tú pecas, cualquier sea tu pecado, cualquiera, te estás rebelando contra Dios, ¿no? Y ahora, ¿Dios pudo haberlo destruido? Sí, podía haberlo, tenía todo el derecho de poderlo destruir, pero él tenía un propósito. Recordemos que su propósito divino jamás va a ser borrado, aún por nuestros errores, jamás lo va a hacer. Entonces, ese propósito divino manifiesta ¿qué cosa? Manifiesta su plan de querer salvar a todos los descendientes de Adán. Y nosotros lo vamos a ver. Nosotros vemos que Él tiene un plan que lo hace conocer a través de toda la palabra. No solamente se encasilla en el Nuevo Testamento, sino de toda la palabra, y eso es lo que vamos a ir viendo la importancia en esta primera parte, ¿no? Entonces, simplemente la descendencia de Adán tenía que aceptar, ¿qué cosa? Tenía que aceptar la redención justamente de él. Por eso es que en la siguiente vamos a denominar este plan, en la siguiente vamos a denominar este plan como la misión mundial, ¿no? En este capítulo vamos a considerar el principio de la misión mundial de Dios, porque Él tiene un énfasis global hacia toda la humanidad. Entonces vamos a ver acá el propósito de la misión mundial desde el corazón de Dios. Por eso vamos a ver esta primera parte sobre eso. Muy bien, entonces vamos a ver en primer lugar la importancia de la Biblia en cuanto a esta misión. Muchas veces se nos han enseñado que nosotros, bueno, respaldamos la gran comisión con el texto famoso de Mateo 28, 18, 19, ¿verdad? Y enfocamos la gran comisión y respaldamos, ya que él puede ser misionero porque Pablo también hizo misiones, y tratamos de buscar una base bíblica
para el campo misionero. Pero de ahí estamos un poco errados, porque toda la Biblia habla sobre la misión globalista de Dios hacia la humanidad. Por eso es que el primer texto que hemos estado viendo dice, de tal manera amó Dios a quién, al mundo, a la humanidad. Entonces, si Dios amó a la humanidad, está hablando de que Él quiere salvar en sentido global, ¿verdad? A la gente, a la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá he apuntado algunas cosas que de repente si te tomas foto, no sé si vas a poder escribir, pero dice, si Dios no hubiera tenido el propósito de redimir a la humanidad, la revelación divina de las escrituras hubiera sido muy distinta. Entonces, lo que quisiera que entiendas, querido maestro, es que hay una misión redentora de parte de Dios en todas las escrituras. Poco a poco lo vamos a ver, pero hay una misión redentora. Esa frase es importante que puedas entenderlo. Si no hubiera habido esto, entonces solamente la Biblia simplemente no podría hablar de la misión redentora, no estaría relatada en la Biblia sobre la nación escogida de Israel, que está casi en todo el Antiguo Testamento. Tampoco se estaría hablando de la resurrección de Cristo relatada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Casi todo el Nuevo Testamento habla sobre eso, ¿verdad? Y si nosotros no entendemos el tema de la misión redentora en la Biblia, entonces la Biblia se hubiese escrito de otra manera. Simplemente hubiese estado hablando de la muerte del ser humano y del juicio eternal, nada más. Pero como el mensaje central es la misión redentora, entonces toda la Biblia es para él. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir descubriendo, ¿sí? Bueno, el siguiente, por favor. Entonces, en las escrituras vemos que Dios propuso redimir a la humanidad. Eso es lo que estamos enfocando, ¿verdad? Entonces, Dios describe con claridad cómo lo está haciendo. ¿Cómo lo describe con claridad? Ustedes se acuerdan del llamado de Abraham. Dios eligió a un hombre, le da una promesa a Abraham, ¿verdad? Y le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando el Señor le dice que van a ser benditas todas las naciones de la tierra, no solamente está hablando del pueblo de Israel. Si tú lees los primeros capítulos, a partir del capítulo 2 en adelante hasta el 7 de Romanos, no lo vamos a leer porque es extenso, entonces tú te vas a dar cuenta de que, en primer lugar, todos aquellos que creen en Jesucristo son descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque está hablando de la nación bendecida por él. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios. Entonces, y él fue justificado, dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Todos aquellos, nosotros que hemos sido, que hemos creído en la obra redentora de Jesucristo, nos hace posible que seamos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces somos de esta línea bendecida de Abraham. Entonces somos ese pueblo escogido por el Señor. Y no se está refiriendo solamente a Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, Romanos menciona todo eso. Entonces, acá describe con claridad cómo se está haciendo. Las escrituras las describen claramente. Y después vamos a mencionar a Abraham. Pero también en las escrituras vemos la historia de la misión mundial y de los medios que él ha provisto para la redención humana. ¿A qué me refiero? A veces de repente piensas que estoy hablando chino. Bueno, se está refiriendo a todo ese plan que Dios trazó en su pueblo a través de la remisión de pecados, ¿verdad? Para su pueblo a través del sacrificio. El sacrificio viene lo de la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua está relacionado ¿con quién? Está relacionado con Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todo tiene una relación, todo tiene un enlace. ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando a través de la historia y su misión mundial los medios que proveyó para la redención humana. Pero la Biblia también menciona en Romanos y en Hebreos, que estoy leyendo Hebreos en la actualidad, menciona que la ley no podía salvar a nadie porque fallaba, ¿verdad? Por eso es que tuvo que venir, ¿quién tuvo que venir? Tuvo que venir Jesucristo. Entonces en él sí tenemos, entramos al nuevo pacto y tenemos redención de pecados.
Entonces, pero la historia nos habla de las diferentes formas en donde el Señor comenzó a enseñar a su pueblo sobre la redención humana, hasta llevarlo a la persona de Cristo. Y está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de toda la Biblia, no solamente de una sección, ¿sí? Por eso la Biblia es muy importante. También las Escrituras vemos, si estudiamos las Escrituras desde la perspectiva, vemos que la redención de toda la humanidad es el centro del plan y del propósito de Dios, ¿sí? Nuevamente, acá se reafirma en bueno, es solamente un bosquejo, simplemente se reafirma que a través de toda la palabra vamos a encontrar, ¿qué cosa? El mensaje de redención, es el plan de Dios hacia la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Por esa razón, mi querido maestro, por favor, atento, porque nosotros nos hemos desenfocado por mucho tiempo, y perdón por ello, porque aún yo misma muchas veces nos hemos encerrado y encasillado en lo siguiente. Muchas veces nosotros hemos creído que la evangelización solamente es una actividad. ¿Cómo? A veces hemos regalado un folleto y hemos creído que estamos cumpliendo la misión de esa manera. Y estamos errados totalmente. ¿Por qué razón? ¿Por qué estamos equivocados? Si tú escuchas a un Juan el Bautista, si escuchas a un Pablo, escuchas a un Esteban, escuchas a un Pedro, si tú las escuchas, ellos hacen referencia al Antiguo Testamento. Hacen referencia a las Escrituras, a los profetas, que el mensaje en Hebreos habla que el mensaje fue dado por los ángeles, por los profetas, por los antiguos profetas. Entonces, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de la historia, de todo el plan de Dios, de la persona de Dios. ¿Por qué él llamó a Abraham? Esteban lo menciona. Y a veces nosotros creemos que estamos evangelizando solamente por dar un tratado, por dar el libro sin palabras. Y no nos estamos centrando solamente y encasillando en algunos puntos y no estamos hablando del Dios verdadero en quien creemos. ¿Me entiendes? Por esa razón que la Biblia es importante para poder evangelizar. Entonces, ¿a qué se refiere con la evangelización? Cuando nosotros hemos estado en un congreso misionero donde hemos estado enseñando lo que es la misión de un rescatador, qué es lo que tiene que involucrar, en cómo se debe de involucrar un rescatador. Y lo que está hablando es que cuando tú has entrado en ese nuevo pacto con el Señor, tú has hecho alianza con Dios, ¿verdad? Entonces te has asociado con el Señor. ¿Pero por qué razón? Porque tú tienes que llevar un mensaje de rescate. Tú y yo fuimos rescatados. Lo hemos aprendido, lo hemos repasado en este congreso misionero, ¿verdad? A través de las escrituras en Gálatas, el capítulo 1, versículo 4, creo, menciona que hemos sido rescatados. Ese fue el plan de Dios. Y Dios cumplió, dice, sus propósitos al enviar a Jesucristo para rescatarnos del príncipe de estas tinieblas. Gálatas lo menciona, ¿verdad? Entonces, si tú y yo hemos sido rescatados, ¿por qué hemos sido rescatados? ¿Para quedarnos sentados ahí y solamente hacer una clase nada más y no hablar de todo? No, querido hermano, no, sino que nosotros hemos sido rescatados para que a través de nuestras vidas se pueda llevar la noticia, la buena noticia del reino, porque nuestra tarea como embajadores, como dice Corintios, somos embajadores que vamos al mundo a reconciliar al mundo ¿con quién? Con Dios. ¿Te das cuenta de tu tarea de poder evangelizar a través de la palabra? Entonces, ¿qué va a suceder con el mundo? El mundo está en rebelión y cada vez está peor, pero simplemente en esa autoridad, ¿no? Como está en amarillo, sujetar a un mundo en rebelión a la autoridad divina, al gobierno de Dios. ¿Te das cuenta la tarea? Y estamos un poco limitados. ¿Sabes por qué estamos limitados? Porque muchos de nosotros desconocemos la palabra de Dios. Y como no conocemos a ese Dios en quien creemos,
entonces solamente lo anunciamos, lo que conocemos, solamente anunciamos el título, nada más. Cristo te ama, Dios te ama, Cristo fue a morir a la cruz, es verdad, pero no está completo. Te ha puesto Dios como reconciliador del mundo con Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? De tal manera amó Dios al mundo. Sí, el mundo necesita reconciliarse con el Señor y te va a usar a ti como carta de presentación de Jesús. Tú eres una carta de representación de Jesús, porque Él ya escribió un nuevo mensaje en tu vida. ¿Te das cuenta dónde nos hemos encasillado, pero hacia dónde debemos de ir? ¿Por qué? Porque la Biblia revela el propósito de Dios para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Y quisiera que el siguiente texto que vamos a leer lo abras en tu Biblia y lo marques con celeste. Los textos que vamos a ver ahora lo vas a marcar con celeste, porque eso va a significar sobre la misión de Dios, ¿no? Aquí en la tierra. Entonces, miren lo que dice este texto, es impresionante. Dice acá, así se cumplirá, Apocalipsis 11:15. Abre en Apocalipsis 11:15. Por favor, si alguien lo puede leer. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, yo lo leo, dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ok, gracias. Miren lo que dice. Bueno, está hablando del tiempo del juicio, ¿verdad? De todo esto, los tiempos ya finales. Y menciona acá los reinos del mundo. Está hablando de las naciones, ¿verdad? ¿Qué hacen? Acá estamos viendo, han venido a ser, ¿qué? De nuestro Señor y de su Cristo. Acá está hablando de Perú, Colombia, Venezuela, bueno, todos los países que nosotros podemos conocer que ahorita son vecinos nuestros, ¿verdad? Pero está hablando de todas las etnias, de todas las naciones, de todos los reinos que han venido a ser de quién, el Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta de la gran tarea? Quiere decir que acá hay una profecía, pues definitivamente, ¿no? De que todos los reinos estarán delante de Él. ¿Para qué? Serán del Señor. Quiere decir que van a haber mucha gente ganada para el Señor. Y Él va a tener el señorío, Él es el Cristo, y Él va a reinar por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta de esta profecía tan preciosa de poder reconciliarlos porque de tal manera amó Dios al mundo? Entonces te estás dando cuenta que si realmente entiendes la palabra de tal manera amó Dios al mundo, si tú entiendes esa palabra, esa frase, entonces tú estás involucrado también en la historia. Porque si el Señor amó de tal manera al mundo, tú estás comprometida para poder llevar ese mensaje de reconciliación. Porque entiendes que Dios sí realmente ama al mundo. Y si tú entiendes que Dios realmente ama al mundo, tú no vas a dejar a nadie sin que le conozca, de tu nación o de otra nación. Ahora a través de las redes se puede llegar a otras naciones que hablan tu mismo idioma. Y si no hablan tu mismo idioma y conoces el inglés, pues vas a alcanzar también a esa persona. ¿Te das cuenta? Y este texto tiene mucho que ver, ¿no? O sea, acá nos está hablando de que muchas naciones estarán de todo, dice los reinos del mundo. O sea, parece que se está refiriendo a todos. Y van a estar bajo el señorío del Señor. Pero hay una gran tarea que cumplir. La misión redentora que habla la palabra. Entonces el evangelismo no solamente es lo que nosotros hemos estado haciendo. Implica mucho más, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Y este es bueno, es como un historiador, ¿verdad? Es un hombre de Dios. Bueno, él ya falleció, se llama John Stott. Y él menciona algunas cosas importantes justamente sobre la Biblia. Así que lo vamos a leer, tal cual está. Dice,
Sin la Biblia, la evangelización del mundo no sería posible, ¿no? La Biblia pone sobre nosotros la responsabilidad de evangelizar al mundo. Claro, si tú la vas leyendo, realmente es así, ¿no? O sea, hay una necesidad, wow, Señor, la gente se está muriendo, se está perdiendo. Y tú vas conociendo más la palabra y hay una cosa que cala tu corazón que quieres predicar a todo el mundo, ¿no? La Biblia dice, nos da un mensaje para proclamar, nos dice cómo proclamarlo y nos asegura el poder de Dios para la salvación de todo hombre perdido. La Biblia es un hecho histórico evidente, tanto pasado como presente. Por eso la Iglesia debe tener tal grado de compromiso con la evangelización mundial respaldada con la autoridad de la Biblia. Cuando los cristianos dejan de tener, esa frase me encantó, por eso la marqué con rojo, cuando los cristianos dejan de tener confianza en la Biblia, también pierden su celo por la evangelización. Claro, si no me interesa la Biblia, no me interesa la gente. ¿Entiendes? Entonces, así de simple, ¿no? Entonces, igualmente, cuando existe en ellos una convicción en cuanto a la autoridad de la Biblia, crece su deseo y responsabilidad por la difusión de su mensaje. Definitivamente, ¿no? Más valor a la palabra de Dios, más deseo que mucha gente lo conozca, ¿no? Y la frase que también lo encasillé aquí, entre comillas, es, la verdad no puede quedar encerrada. Si nuestros ojos han sido abiertos para recibirla, nos vemos en la necesidad de transmitirla. Claro, definitivamente, ¿no? Se han abierto tus ojos porque la palabra hace eso. Entonces tú no vas a querer quedarte callada. Definitivamente no puedes, es imposible. Si tú te quedas callada, te quedas callado y no quieres evangelizar por un montón, como más adelante hay una frase que dice, somos unos ignorantes, ¿no? Porque teniendo un tesoro tan preciado, no queremos hacer nada que otros conozcan ese tesoro, ¿no? Entonces somos unos ignorantes, somos necios, somos holgazanes o somos cobardes, bueno, qué sé yo. Muy bien, entonces el siguiente, por favor. Entonces, el mandato para la evangelización mundial, vamos a ver en lo siguiente, en conclusión. El siguiente, por favor. Entonces, hemos visto que la Biblia nos da el mandato de poder evangelizar, hablar de la misión redentora que está en las Escrituras. Pero tenemos que hacerlo sin fanatismo, porque a veces algunos pueden estar argumentando, ¿no? Que yo creo esto, etcétera, pero quieres ganar. No quieres ganar a la persona, sino quieres ganar tú, ¿no? Muchas veces puede pasar eso. Y también a veces podemos ser un poco religiosos, porque a veces hay algunos que son unos evangelistas así, ¿cómo se dice? Agresivos, ¿no? Son agresivos y condenan a todo el mundo, no le dan oportunidad, no le dan esperanza. Bueno, si no crees en Cristo te vas a condenar, te vas a freír en el infierno. Entonces, un poco religioso, legalista, algo así. Bueno, no, nosotros no podemos evangelizar de esa manera, ¿no? Entonces, sino con todos los parámetros que la Biblia nos enseña. Ahora, acá, ojo, no solamente se trata de la gran comisión, no. No solamente, como les decía, encasillarnos solamente en el libro sin palabras, en las verdades fundamentales, no. Sino que tenemos que hablar de la revelación bíblica. A mí me tocó hablar con muchas taxistas, sobre todo, ¿no? Que escuchan tantos argumentos y a veces conocen bastante cosas del mundo, noticias, con una persona, por ejemplo, me habló, me decía, ¿y dónde queda el puerto del Edén actualmente? Bueno, como justo habíamos enseñado hace poco de Génesis, le mencioné dónde. Entonces usted está bien informada. Le digo, lo que pasa es que la Biblia misma nos enseña todo esto. ¿Así? Me decía, ¿qué? ¿La Biblia dice esto? Bueno, la Biblia dice muchas cosas que ustedes conocen, ¿no? Entonces ahí es una oportunidad de poder hablar de Dios en diferentes tiempos, ¿no? De diferentes tiempos, que el Dios es el mismo, ¿no? Y acá les mencionaba, Pablo, Esteban, Pedro, toda la escritura habla del plan de Dios. Ellos lo mencionaron y nosotros no tenemos por qué quedarnos callados, ¿no? De lo que conocemos sobre el Señor. Entonces, les animo a poder leer la palabra del Señor para ellos. Muy bien, el siguiente, por favor. Entonces, acá, por ejemplo, hay algunos enfoques cuando hablamos de Dios, ¿no? En primer lugar, es un solo Dios. Un solo Dios,
¿Dónde lo encontramos? A ver, un solo Dios, un único Dios. ¿Dónde lo encontramos? Solamente el libro. No me interesa la cita, solamente el libro. A ver si sabes dónde se encuentra eso. Lo puedes escribir en el chat. Ok, lo puedes mencionar también. ¿Dónde se encuentra eso? Un solo Dios, un único Dios. Una sola ley, una sola instrucción. ¿Dónde está? A ver, chateos. ¿En qué libro está? Solamente mencionan el libro, no necesito la cita. Aunque es recontra conocida. ¿Alguien lo sabe? 5, 4, 3, 2, 1, ¿ya? En Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Ahí habla él presentándose a su pueblo, un solo Dios, un solo creador, una sola ley, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, porque tenemos que conocer la palabra, que hay un solo y verdadero Dios viviente. Un creador del universo, lo hemos ido estudiando, pero muchos de los profetas mayores hablan de la creación. Job habla del creador, increíble, ¿no? Esteban mencionó al creador, ¿verdad? Entonces, ok, el Señor de las Naciones, acabamos de leer un texto precioso, Apocalipsis lo menciona, los Salmos mencionan sobre el Dios de las Naciones, bastante, ¿no? Y qué hace con las naciones también, es increíble, lean los Salmos, es muy interesante. También Dios de los espíritus de todo ser viviente, porque Él hace nuestro creador, si tú estás con el aliento de vida es porque el Señor ha puesto ese aliento de vida en ti. Si Él te lo quitara, estarías muerto, ¿verdad? Si Él me lo quitara, ahorita no podría hablar de usted. Entonces, Él es el Dios de todo viviente. Ese es el Dios que nosotros tenemos que presentar en algunos puntos, ¿no? No solamente estoy refiriéndome en algunos, ya después vamos a ver mucho más, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Aquí, esta es parte de la historia, ¿verdad? Clave, hace 4000 años Dios llamó ¿a quién? Llamó a Abraham. ¿E hizo qué? Hizo un pacto con él y le prometió su bendición no solo a él, sino en la posteridad a toda la familia de la tierra. Vamos a ver Génesis 12, 1 al 4. Voy a pedirle a Patti que por favor lo pueda leer. Génesis 12, 1 al 4. Okay, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muy bien. Entonces acá estamos viendo, bueno, acá se registra la promesa que Dios le da una orden, le dice qué es lo que va a suceder de alguna manera, ¿verdad? Le dice que lo va a bendecir y a través de él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Y dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. No sabía dónde ibas, obedeció solamente. Entonces es ahí, en el encargo de Dios, en la orden de Dios, esa es una parte, pero está la otra parte donde él obedece y sale de la tierra. Y ahí empieza Dios a cumplir sus propósitos a través de la vida de Abraham y sus propósitos hacia la humanidad. En el sentido de la descendencia, ¿no? Porque él empezó desde la creación. Pero aquí, en esa elección, él empieza en su plan, ¿no? Comienza su plan. Y entonces Abraham poco a poco lo fue entendiendo, no le alcanzó la vida para poder entender todo, pero como dice, él simplemente fue, él creyó, definitivamente él creyó, ¿no? Entonces, qué importante es eso, porque de ahí empieza justamente el hecho de que el plan redentor que habla toda la Biblia empieza justamente con esta elección de la vida de Abraham, su promesa y que Abraham escuchó a Dios, ¿no? De esa manera empieza todo esto. Entonces, acá nosotros podemos ver, por favor, el siguiente, nosotros podemos ver acá un pilar, ¿no? En este texto bíblico
es como una piedra fundamental de la misionología cristiana. ¿Qué significa esta palabra? La misión, acá abajo está. La misionología cristiana tiene que ver con el estudio preciso de la Biblia en cuanto a la misión, ¿no? La misión global. Y no permitir conceptos cerrados. Entonces, la misionología abarca al Dios creador, la Trinidad, la cristología. ¿Qué es la cristología? Es el estudio sobre la persona de Cristo, ¿no? Y también abarca la eclesiología. ¿Qué significa la eclesiología? La vida de la iglesia, ¿no? En este caso, cómo se maneja la vida de la iglesia, dónde empieza. Si nosotros leemos Hechos, empieza en Hechos con la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también habla de la gracia, del favor que habla Efesios 2, 8 y 9. Entonces, nosotros podemos ver ahí justamente cómo el Señor se va manifestando en esa misión redentora. Y acá, claro, hay un término que se llama misionología cristiana porque es un estudio, ¿no? Es un estudio de la persona de Dios, sus propósitos en cuanto a la misión global, en cuanto a su persona involucrada dentro de esta misión, ¿no? Entonces, bueno, es un término que quizás algunos de ustedes, para ustedes es nuevo, para algunos quizás que han estudiado en el seminario ya lo conocen, ¿no? De esa manera. Muy bien. El siguiente, por favor, ya estamos por concluir. Si por fe somos entonces, si por fe nosotros somos de Cristo, somos hijos, ¿verdad? También espirituales de Abraham, ¿no? Como hemos podido ver. Y tenemos una responsabilidad con toda la humanidad, ¿no? Entonces los profetas del Antiguo Testamento advirtieron que Dios iba a ser de su Cristo el heredero y la luz de todas las naciones. ¿Dónde lo encontramos? Encontramos en Salmos 2, 7 y 8. Por favor, voy a pedir a Hilton que lo pueda leer, Salmos 2, 7 y 8, y Isaías 42, 6, le voy a pedir a Guadalupe que lo pueda leer, ¿sí? Muy bien. Acá, ¿verdad? Estamos viendo de que Cristo es el heredero de la luz de todas las naciones. Y eso lo asevera, recuerden que tienen que pintar con celeste el Salmo 2.7. Lo puede leer Ailton. ¿Qué pasa? Acá lo tengo. A ver, maestro. Ya. Ya. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ok, muchas gracias. Muy bien. Vamos a leer el otro, Isaías 42:6. Guadalupe. Lo que pasa es que, ya, ahora sí, el micrófono. Ya. Tienes Sí. la del testigo de Jehová, seguro. Ya, vamos a ver. No. Ya, ok. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Correcto, ¿no? Entonces, acá está hablando del siervo de Jehová, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, acá está mencionado en el último texto que hemos leído, que le pondrá, dice, por luz de las naciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es predicar sobre esa luz. Esa luz, dice en Mateo, menciona que esa luz vino a poder traer luz a las tinieblas, ¿verdad? Entonces, este mensaje de la luz que es Jesucristo es referida varias veces en los evangelios sinópticos, ¿no? Como menciona acá, dice Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, ¿no? Y dice, yo te engendré hoy en el Salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, ¿no? ¿Quién va a ser, según el texto de Apocalipsis que hemos leído, quién es el Señor sobre las naciones? Jesús. Lo hemos leído, ¿verdad? Y simplemente eso se cumple, ¿no? Entonces, qué interesante es ver la armonía que Jesucristo tiene con las naciones y lo que se ha escrito sobre él, pues simplemente se ha cumplido, ¿no? Muy bien. Ahora también Jesús menciona en el siguiente, vamos a ver, Jesús profetizó que vendrán muchos, miren lo que dice el texto en Mateo 8:11 y Lucas 13:29, Jesús mismo lo menciona, dice, vendrán muchos
del oriente y del occidente. Del oriente, bueno, todo, hay gente de Irak, de mismo Jerusalén, ¿verdad? De la India, qué sé yo, bueno, diferentes países del oriente, y del occidente, está hablando del occidente, del sur, del norte, del sur, de Estados Unidos en su mayoría, México, centro, y también el occidente del norte, que estamos todos nosotros, ¿verdad? Y dice, y se sentarán ¿con quién? ¿Con quiénes nos vamos a sentar? Peruanos, venezolanos, colombianos, chilenos, etcétera. ¿Con quién nos vamos a sentar? Nos vamos a sentar con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Otra vez está hablando de las señas, la misión redentora de amar Dios al mundo de tal manera, ¿no? Entonces, nuevamente se reafirma. Después de su resurrección y antes de su ascensión, Jesús también declaró, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra? Esto debes de saberlo. Por favor, responde. ¿Por qué Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Esto lo hemos visto en el Congreso Misionero. ¿Por qué dijo eso? Así una frase nada más, mencióname. ¿Por qué dijo eso? Todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Ya. Pero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo toda potestad? Porque sabemos nosotros que el imperio de la muerte que tenía Satanás le fue entregada a él. ¿En qué momento le fue entregada toda potestad? Él tuvo derecho sobre todo. En la cruz. En la cruz, en la resurrección, ¿verdad? En la cruz y en la resurrección, él tuvo ese triunfo. Entonces el imperio de la muerte que lo tenía Satanás le fue entregada. Por eso él dice acá toda potestad. Él tiene derecho sobre todo. Antes no había esperanza para la humanidad, pero en Cristo sí. Por eso es que Él nos puede dar vida. Ustedes tienen que tener muy en claro eso, ¿no? Eso es básico, ¿no? Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28, 18. Con esta autoridad universal que le fue dada, Él mandó a sus seguidores que hicieran discípulos. Solamente con toda esa autoridad, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces pudo dar a sus seguidores la misma autoridad. Por eso es que a sus seguidores, tú y yo somos seguidores de Jesús, somos discípulos. A ver, respóndanme. Ahí en el chat, a ver, respóndanme. Sí, Lady sí, la única discípula. Sí, Patty sí, Miquela también. Ok, bueno, ya ahí ya todos, ok, está bien, listo. Qué bueno. Entonces, si nosotros tenemos esa autoridad de Jesús, podemos hacer lo mismo que Él, porque Él ya nos dio esa autoridad de poder hacer discípulos a todas las naciones. No está hablando de nuestro solo rincón, a toda la nación, ¿no? Y dice bautizándoles como iniciación de su nueva forma de vida y transmitiéndoles todas sus enseñanzas. Bueno, definitivamente, a lo que vamos es de que esa misión redentora que Jesús en su triunfo sobre la cruz y la resurrección, cuando Él nos da esa misión redentora, nosotros también podemos hacerlo. Ya hemos mencionado la palabra reconciliar al mundo con Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos esa misma autoridad. Por eso es que nosotros podemos llamarnos cristitos o cristianos, ¿no? Porque estamos reflejando a Jesús y su autoridad, pero a veces no la ejercemos por diferentes cosas. Falta de tiempo, excusa, miedo, cobardía, pereza, vergüenza, miedos, temores, etc. Excusas, un montón, ¿no? Pero nosotros, tú y yo, tenemos esa misma autoridad de la misión redentora. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque podemos anunciar ese Cristo que triunfó en la cruz. Muy bien, vamos a continuar ya para estar concluyendo, estamos ya a puertas. Entonces, cuando el Espíritu de verdad y poder cayó sobre los primeros cristianos, la Biblia lo menciona, ¿verdad? En Hechos 1:8 menciona, y recibiréis poder y me seréis, ¿qué?
¿Para qué recibieron el poder? ¿Para hablar en lenguas, para sanar enfermos, para hacer caer a la gente? No. El texto dice, para que me seáis, ¿qué? Testigos. Testigos, correcto, testigos. ¿Qué está hablando? Ser testimonio de qué? De la misión redentora, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, y aún más, lo realizaron por amor en su nombre, ¿no? Vamos a ver, Romanos 1:5 y 3 de Juan 7. A ver, aquí vamos a ver Nilda, una de ellas, a ver, Fiorella, la segunda, 3 de Juan 7, Romanos 1:5, Nilda, si lo pueden leer. Márquenlo con celeste, por favor. Ya está. Pastora, tercera de Juan. Tercera de Juan 7, sí. Está casi al final, antes de Apocalipsis. Romanos 1:5. No tiene capítulo, porque solamente tiene versículos. A ver, Romanos 1:5, Nildita. Ya, un ratito, hermano. Un ratito, ya. Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Amén, amén. Entonces, ¿por quién recibimos qué? La gracia y el apostolado, ¿verdad? Claro, Pablo está mencionando ahí, pero dice para la obediencia a la fe en todas las naciones. Definitivamente hay una misión, ¿no? Pablo lo sabe, pero él está refiriéndose hacia todas las naciones porque sabe cuál es su tarea, ¿no? Entonces, y dice por amor de su nombre. Claro, por amor del Señor vamos a hacer todo eso, ¿no? Y en tercera de Juan, por favor, Fiorelita. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Muy bien, entonces, lindo texto, ¿verdad? Ellos salieron por amor del nombre, ¿no? Entonces, sin aceptar nada de los gentiles. Claro, los gentiles le ofrecían diferentes cosas, pero ellos no aceptaban porque el evangelio no es un negocio, pues, ¿no? Entonces, ellos lo hacían por amor del nombre, ¿no? De Jesús, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, acá vemos las reacciones de aquellos que fueron realmente transformados, que fueron tocados por este mensaje de redención. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Un día no muy lejano, si vemos el siguiente, nosotros sabemos que un día el Señor va a regresar, ¿verdad? Está muy pronto, estamos siendo testigos de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Venir a juzgar y a reinar, ¿no? Entonces, el tiempo de la gracia ya no va a estar, está con nosotros en este tiempo. Entonces, mientras, ¿qué va a ocupar el tiempo entre su primera y su segunda venida, desde que nació y ahora su pronto regreso? La misión mundial de la iglesia tiene que moverse, ¿no? Jesucristo dijo que no vendrá el fin de la historia hasta que el evangelio alcanzara lo último de la tierra. Por eso tu tarea y mi tarea es predicar este mensaje de redención que está en toda la palabra, ¿verdad? Para poder llevar a las personas que no le conocen, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, lo que les mencionaba, ¿no? Por lo tanto, nuestro mandato para la evangelización mundial es la Biblia entera, ¿no? Los individuos e iglesias que no están comprometidos con la evangelización mundial están contradiciendo por ignorancia o desobediencia una parte integral de su identidad cristiana. No se puede escapar al mandato bíblico para la evangelización del mundo. Toda la Biblia es importante, por eso fue escrita, fue inspirada con el mensaje redentor de parte de Dios. Si bien es cierto, sabemos, el siguiente, por favor, sabemos que la evangelización, bueno, voy a un ratito, puedes irte al anterior. Ok. Así, debes tú conocerlo, debes conocerlo. Cuando tú vas a evangelizar, ¿no? Y vas a llevar las buenas noticias, ¿qué es lo que predicas? O sea, escríbelo en el chat. ¿En qué puntualizas? Quisiera saber cuál es el significado de la evangelización en el caso tuyo cuando tú transmites este mensaje. Entonces, ¿cuáles tus puntos centrales cuando tú evangelizas a los demás? ¿Puedes escribirlo, por favor?
puntos centrales. ¿Sobre qué evangelizas? ¿Sobre qué usas tú en tu mensaje? ¿De quién hablas, no? A ver, arrepentimiento, perdón de pecados, salvación por medio de Cristo, ya, ok. Ok, así como Fiorella ha escrito, pueden opinar los demás. Fuimos destituidos, a ver, fuimos destituidos de la presencia y gloria de Dios. Hay una esperanza que es Jesús y la cruz y la resurrección, el arrepentimiento, ok. Reconciliación con el Salvador de su vida, esperanza en Cristo Jesús, ok. Pati, el anterior no sé quién ha escrito. Marlene, el amor de Dios, arrepentirse de sus pecados y te entrega un nuevo corazón. Pati, perdón de todos tus pecados, ¿ya? Ok, ¿alguien más? De hecho, que tú has evangelizado más de una vez, ¿no? Definitivamente lo has hecho. Que todos hemos pecado y a través de Jesús recibimos el perdón y tenemos vida eterna. Nilda, Angeli, fuimos destituidos de la presencia y gloria de Dios. Hay una esperanza que es Jesús, la cruz y la resurrección, el arrepentimiento. Muy bien, Angeli. Lady, la obra de rescate de salvación del pecador por medio de Cristo Jesús. Ok, muy bien. Ok. Listo. Vamos a ver entonces cuál es el centro de la evangelización si nos centramos en la persona de Jesucristo. Evangelizar significa predicar en primer lugar las buenas nuevas. Que Cristo murió por nuestros pecados. Si tú lo has puesto, pues tienes un puntazo. Y se levantó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Recordemos, la palabra es importante, ¿verdad? Y se levantó de los muertos. Muy bien, entonces otro puntazo. Y que como Señor ahora nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Por ahí vi que varios escribieron. Muy bien, otro puntazo. Y el don liberador del Espíritu Santo a todos aquellos que se arrepienten y creen. Ya, esto es en lo que es la persona de Jesucristo. Si tú lo has escrito, tienes buenos puntos. Si lo has obviado, preocúpate. Preocúpate, ¿no? Entonces, bueno, tienes que entenderlo, ¿no? Para poderlo transmitir tienes que entenderlo. Una de las mejores respuestas ha sido la de Angeli. La Angeli ha sido una de las más completas. Y la otra, de Nilda también. Y de Fiorella. Ok. A ver. Ok, esas han sido las más completas, ¿no? Muy bien, ok. Listo, entonces hay que estudiar más la Biblia. Bueno, hay muchas cosas que revisar. Muy bien, el siguiente, por favor. Existe un evangelio definido, el cual no podemos darnos la libertad de falsificar, definitivamente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Dios como el gran juez, él es el que declara justos a los injustos, lo sabemos, ¿verdad? A través del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ahora, si hablamos de un Dios personal con el que tienes una relación, es hablar del Padre que se reconcilia con los hijos, descarriados a través del perdón. Quizás tú lo has mencionado, ¿verdad? Muchas veces cuando hemos hablado de un Dios personal, que con él tienes una relación, que él puede llegar a ser tu padre, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nos hemos referido de diferentes maneras dentro de un mensaje hablado, ¿no? Si hablamos del Salvador, bueno, que menos usa esto, ¿verdad? Mencionamos a Jesús como el libertador que viene a salvar a los que se habían perdido. Si hablamos del Señor como Rey, es el que nos vino a rescatar y nos ha trasladado del gobierno de Satanás a su gobierno. Esto recién lo hemos estado aprendiendo en los congresos, en los temas que hemos estado tratando últimamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no nos dábamos cuenta que Jesús es nuestro rey y que Él nos ha trasladado a su gobierno y que ya no estamos bajo el gobierno de Satanás. Y eso lo hemos ido aprendiendo recién ahora, ¿no? Entonces, porque antes era el Salvador, Él te ama, Él te perdona, arrepiéntate, ¿no? Esa era casi la clásica del mensaje. Muy bien. Y entonces podemos nosotros presentar el siguiente, por favor, podemos presentar nosotros el mensaje de diferentes formas, en el caso de los niños, a través de las parábolas, metáforas, historias, ilustraciones, imágenes, pero el evangelio
es uno y no se puede falsificar. Por eso les invito y les animo, cada vez que ustedes enseñan en las redes una lección, en el semillero, ya sea en Súmate, etcétera, siempre tienen que llevar a la gente a poder tener un encuentro personal con el Señor. Recuerden que nosotros estamos para reconciliar al mundo con el Señor, ¿sí? No se olviden de eso. El trabajo práctico. Ustedes han encontrado una lista. Esa lista de niños es la lista de los niños comprometidos. Después de una misión de rescate han habido 34 niños comprometidos. 2 niños son de Pamplona Alta, donde está ahorita el pastor Lázaro y su esposa. Entonces, ellos también he hablado con Jessica, porque ellos ya tomaron a partir de este año la obra de Pamplona, ¿verdad? Bajo la supervisión nuestra. Entonces, con Jessica ya he hablado, ella ya no va a estar en el ministerio con nosotros, pero sí siempre va a ser invitada como anteriormente, ¿verdad? Para que puedan participar en eventos centrales. Entonces, ahí tenemos una baja de una coordinadora dentro del ministerio, ¿verdad? Y si bien es cierto, han ingresado jovencitos, ¿no? Ellos recién van a aprender mucho del ministerio, pero tengo una coordinadora menos, ¿no? Por eso hay que seguir orando para que el Señor levante más coordinadoras. Y aún dentro de todas estas reuniones, porque ya en este año, como estoy más cerca también, me voy a reunir con las coordinadoras acá en casa para poder ver, poder planificar las cosas del ministerio también, ¿no? Entonces va a haber mayor nexo con ustedes, ¿no? En ese aspecto, en forma ya presencial, no tanto virtual. Entonces vamos a ver, las tareas prácticas van a ser por colores. Por ejemplo, en el caso del equipo blanco, ahí sí van a tener que participar los menores. En el equipo blanco van a tomar más 3 verdes, porque los verdes solamente son 8. Entonces, el equipo blanco, en este caso es Lady, va a tomar 3 verdes de la lista de los niños verdes, no de los duendes verdes, sino de los niños que son de color verde. Vas a tomar 3 nombres más, los que tú quieras, y tú me dices quiénes, para poder completar tu equipo blanco. Entonces, el equipo blanco, si ustedes están en su hoja, en tareas prácticas por colores, ustedes van a tener el teatro mudo. El teatro mudo sobre el amor de Dios hacia la humanidad, basada en Juan 3:16, no es coreografía, no es coreografía, es de alguna manera meterte bajo lo que hemos aprendido de los niños, ¿verdad? Meterte en los zapatos de ellos, buscar atuendos como ellos, figuras que tengan que ver con su contexto de vida, escenarios no muy complicados, ¿no? Puedes usar papelógrafo, plumones, etcétera, muy sencillos, pero que también a la vez se puedan reflejar un poco su cultura, y poder hacer un teatro mudo sobre el amor de Dios. Pero ese amor de Dios, o sea, tienen que meterse, o sea, no solamente, ya Dios lo abraza o Dios le provee algo, no, tienen que ir más allá, ¿no? Más allá, entendiendo su contexto de vida. Y si quieren entrar a internet y poderse familiarizar un poco más sobre su contexto, no hay ningún problema en ese aspecto. Entonces ese teatro mudo, bueno, definitivamente va a ser filmado, ¿verdad? Tienen que buscar buenas tomas, luego se tiene que editar, cosas así. Entonces todo ese trabajo se tiene que hacer, no puede ser muy largo, tampoco demasiado corto, pero sí tiene que ser entendible. Bueno, definitivamente voy a tener que verlo para ver si realmente llega al corazón del menor, ¿no? Muy bien. El segundo grupo es el grupo rojo, ¿no? El equipo rojo más 2 verdes, porque el equipo rojo es uno de los más numerosos, y más 2 verdes. Entonces ahí el equipo rojo, yo lamento que no estén ahorita ni Hilda ni Caroline, porque ellos quedaron, no sé si entraron, ellos quedaron en entrar, ir presencialmente, pero no sé si han llegado. No los he visto, no las he visto.
pero bueno, hay que pasarle la voz. En el que es el equipo rojo con los niños, más 2 verdes, van a hacer una historia solo en dibujos. Y aquí se va a hablar sobre la seguridad en Dios cuando crees en Él y confías, basado en el Salmo 118, 5 al 8 en la versión NTV. Entonces, las historias igual, los dibujos tienen que ser con el contexto de la India, ¿verdad? Dibujos sencillos, no muy complicados, que puedan ser para niños de más o menos de 6 a 8 años, algo así, ¿no? Entonces esa más o menos es la edad, voy a apuntarlo acá, 6 a 8 años. Entonces tienen que ser todo un librito, ¿verdad? Dibujar a mano alzada, qué sé yo, bueno, ahí la creatividad de ustedes es la que Dios va a usar, ¿verdad? Y ese es el tema que también se tiene que elaborar. Por eso es solo en dibujo, porque el dibujo es universal, entonces sí se puede plasmar una historia, van a tener que ser muy creativos en ese aspecto. Orando sigue, señores, la creatividad. El tercero es el equipo amarillo más 3 verdes. El amarillo es uno de los, creo que tiene 10 participantes, sí, 10 participantes más 3 verdes. Entonces, en este caso, bueno, en este grupo sí van a entrar los que saben inglés. Yo no sé cuántos de ustedes, por favor, si me pueden escribir en el chat, saben el inglés, saben escribirlo, saben leerlo y saben pronunciarlo, porque esta historia de rescate va a ser con dibujos, niños y niñas del contexto de Kolkata, todos siempre respetando la cultura, y se va a basar en Gálatas 1:4 al 5 en la versión NTV. Las frases tienen que ser sencillas, cortas y en inglés. La claridad en la enseñanza y en la conclusión. Recordando también que en Cristo uno tiene seguridad, ¿no? No solamente, como les decía, ese libro sin palabras, no, hay que ir más allá. Entonces, y la hoja de trabajo, figuras, allá. En el caso de tanto de la historia solo en dibujos y la historia de rescate, al final van a tener una hoja de trabajo que son las figuras que refuerzan la historia para que ellos lo puedan colorear y después lo puedan narrar, ¿no? Lo puedan narrar a otros. Entonces, hay que dejar ese espacio o hay que trabajarlo. ¿Ya? Entonces, los dos últimos grupos. Ahora, si el teatro también mudo puede hacer eso, no tengo ningún problema de reforzar en la vida de los niños a través de una hoja de trabajo para que, porque, por ejemplo, el pastor D les da hojitas para colorear colorear una pelota, colorear una sombrilla, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, acá lo que se va a hacer es que se les va a dar el dibujo para poder reforzar y que ellos después lo puedan narrar, o en el caso de teatro mudo, ellos lo puedan representar, ¿no? En el caso de historias, ellos puedan dibujar, y de alguna manera sea una réplica de lo que han aprendido, y de esta manera se van a grabar mucho mejor este tema. Y vamos a orar ya para poder concluir, ya nos estamos despidiendo. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú has podido añadir, Señor, en tu voluntad, en la riqueza de tu palabra, en la claridad de ella, Señor, cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Gracias porque nosotros somos tan limitados, somos indignos, Señor, no merecemos nada, pero tú nos ves a nosotros para poder cumplir tus propósitos. Y por eso, Señor, nos has elegido, nos has predestinado, Señor, nos has salvado, como dice tu palabra, para que de esta manera, Señor, nosotros podamos cumplir esta tarea, Señor, que tu corazón desea hacia la humanidad. Entender, Señor, que amas a la gente, Señor, lo has mostrado a cada uno de nosotros, y que nosotros, Señor, no seamos egoístas, sino que
lo mismo que has hecho con nuestras vidas, nosotros también lo podamos publicar, no solamente en una forma verbal, sino también a través de nuestra vida, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, gracias por cada siervo que tú has levantado dentro del ministerio. Gracias, Señor, porque eres tú el que ha dado los recursos, le has dado el vigor, la creatividad, los talentos, los dones, Señor. Capacitándole, Señor, para esta buena obra del Ministerio de la Niñez. Sabemos, Señor, que el hecho de echar tu semilla, Señor, germina muchas veces en el corazón del niño si es que lo hacemos de una forma correcta, porque ahí está tu promesa de que tú vas a dar el crecimiento en tu tiempo. Ayúdanos a mantenernos unidos aún a pesar de esta pandemia. Permítenos podernos reunir con mayor frecuencia, Señor, cuidando la relación unos con otros también. No dejando de enseñar, Señor, tu verdad, como baluarte firme, Señor, de nuestra fe sobre ti. Y poderla enseñar a otros, Señor, en casa, fuera de ella. Rogamos por cada uno de ellos. Gracias también por los que han cumplido años. Gracias por Betsita. Guárdala en su salud, al igual que su mamá, Señor, a su hermana, a Santiago, a su papá, Señor. Cuídales, por favor. También te rogamos por Yanelita, Señor, que el día de hoy cumple años. Permite que ella también pueda aprender, Señor, a poder dedicar el tiempo que tú le das delante de tu trono. Bendice a Lady que el día de mañana cumple años, Señor, en tu favor, en tu voluntad y en tus propósitos. Permite que ella siga honrando tu nombre en todo momento. Guarda la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Permite que lo que han aprendido el día de hoy sobre ti, siendo tú el Verbo, siendo Dios, que viniste a alumbrar nuestras vidas, y gracias, Señor, porque nosotros hemos sido alumbrados realmente por ti. Gracias por entender esa luz, Señor, que nos guía en el buen camino y nos da la esperanza de estar un día delante de ti, en esa gloria, Señor, venidera que nos espera, pero que un día tú la establecerás en tu retorno, Señor, o cuando nos lleves. Gracias, Señor, por esa promesa que es vigente y es verdad para nosotros. Señor, te rogamos de que seas tú guardando nuestras vidas, Señor, en esa comunidad y en esa unión también. Y todas estas cosas, Señor, lo ponemos delante de ti, agradecidos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.